Imagina una ciudad tranquila del interior donde todos se conocen y los vecinos se saludan en la calle. Parece familiar, ¿verdad? De repente ocurre un crimen brutal justo ahí, ante los ojos de todos. Creo que todos ya conocen este guión, ¿verdad? Fíjate bien, el 19 de marzo de 2014, una adolescente de apenas 16 años fue encontrada sin vida dentro de su propio cuarto. Lo que la policía encontró ahí fue algo realmente impactante al grado de dejar incluso a los investigadores más experimentados consternados, con la boca abierta ante eso. El cuerpo de la chica tenía 65 heridas. 65. Y lo más aterrador, todo indicaba que el asesino era alguien muy cercano a ella. Poco a poco, entonces, la investigación empieza a revelar una trama tensa, amistad, envidia y discusiones que comenzaron en las redes sociales y terminaron de forma muy trágica. Yo soy Marcos Campos, sean todos muy bienvenidos y esta es la historia de Anel Báez Álvarez. Si te interesan historias reales, suscríbete y sigue el canal. Cada semana hay nuevos episodios aquí. Si puedes, hazte miembro, eso me ayuda. Si no, no pasa nada. Dejar un like o comentario, incluso un emoji también me ayuda mucho. De acuerdo, eso es todo. Ya di los avisos, pasemos a los hechos. Presenté al inicio del episodio a la víctima, Anel Báez, esa escena donde la encontraron. Ahora necesito presentarles a su amiga, su mejor amiga, Erandi. Al igual que Anel, Erandi Gutiérrez también nació y creció en Guamúchil, que es una pequeña ciudad ubicada en el estado de Sinaloa, en México. Quienes la conocieron de niña recuerdan a una chica tranquila y estudiosa que nunca causó problemas a sus padres. Nada indicaba que ella sería capaz de algo fuera de lo común, algo insólito, y mucho menos de algo violento. Nadie nunca pensó eso. En la adolescencia, Erandi tenía amigos como cualquier otra chica de su edad, de la ciudad, pero una amistad en especial se destacaba entre tantas otras. Su amistad con Anel Báez, las dos eran prácticamente inseparables como uña y carne. Pasaban tardes enteras juntas, se tomaban fotos, reían, compartían secretos, comportamientos típicos de dos adolescentes mejores amigas. Es ese tipo de amistad que todos los que la veían desde fuera decían, ellas van a ser amigas para siempre. Solo que con el tiempo esa relación empezó a cambiar. Pequeñas diferencias, pequeñas entre comillas, ¿no? Se fueron convirtiendo en peleas. Comentarios empezaron a circular en las redes sociales. Esa historia, ¿verdad? Que la persona está ofendida, triste, dolida con alguien, sea lo que sea, va a desahogarse en una historia, ¿no? ¿Así es? Y esa amistad, entonces, que parecía indestructible ante esas cositas cotidianas, empezó a desmoronarse, a transformarse en algo mucho más complejo, lleno de capas emocionales y psicológicas. Antes de entrar, sin embargo, en los detalles del crimen en sí, es muy importante que entendamos el mundo en el que estas dos chicas estaban inmersas, dónde vivían. Guamúchil es una ciudad de tamaño mediano, ¿ok? Allá en el estado de Sinaloa, como ya comenté, en México. Una región conocida no solo por la hospitalidad de su gente, sino también por algo mucho más oscuro, diría yo, la fuerte presencia del narcotráfico. Sabemos que México es un país lamentablemente muy dominado, ¿verdad?, por los narcotraficantes. Así, a principios de los años 2010, la violencia ahí era casi parte de la vida cotidiana. Homicidios, tráfico de drogas, robos. Nada de eso era novedad para los habitantes, por más extraño que parezca. Y en medio de todo eso nació una cultura, entre muchas comillas, que influyó profundamente en la juventud local, la llamada narcocultura. Estaba en todas partes, en las entrañas, en las canciones que sonaban en las fiestas, en la forma de vestirse y hablar, en las publicaciones, en las redes sociales. En fin, la construcción social de la persona se estaba formando ahí en medio de esa pseudocultura. Y una de las jóvenes que más se identificaba con ese universo era justamente Erandi Gutiérrez, amiga de nuestra protagonista. Ella escuchaba bandas que tocaban canciones que hablaban de ese tipo de cosas, ¿verdad? Frecuentaba conciertos e incluso llegó a manifestarse públicamente a favor de figuras ligadas al narcotráfico. Solo para darles un ejemplo de lo que estoy diciendo, ¿verdad?
En un tuit de ella, publicó en febrero de 2014 que apoyaba la marcha para liberar a Ovidio Guzmán el Chapito, hijo del famoso El Chapo Guzmán. ¿Verdad? Un narcotraficante muy famoso, ¿no? Con series sobre él. En fin, series que muestran su biografía, entre comillas. En cambio, su amiga Anel Báez era muy diferente a eso. Por eso la amistad empezó a desmoronarse, ¿no? Anel llevaba una vida más tranquila, enfocada en los estudios, la escuela, la familia y sus amigos cercanos. Ella no se involucraba con nada de ese tipo de cultura y tampoco se dejaba llevar por influencias peligrosas. Tenía la cabeza más en su lugar, ¿verdad? Esas diferencias, que al inicio parecían mínimas, crearon un abismo entre las amigas. Y ese contraste, digamos, fue uno de los elementos que terminarían contribuyendo para transformar esa amistad que fue buena por un tiempo en algo trágico. Después de todo eso, de cómo el ambiente empezó a levantar muros y rejas entre las mejores amigas, entonces llegamos al día en que todo cambió para siempre, el 19 de marzo de 2014. Era un miércoles común allá en Guamuchil, solo que ese día algo extraño sucedió. Anel no se presentó en la escuela para recoger a su hermanita, Aide, como siempre lo hacía. Su ausencia llamó la atención. Pronto la escuela contactó al papá de la chica, Hugo Báez, para preguntar si todo estaba bien. Eso no era típico de Anel, simplemente no ir. Ella iba a diario. Hugo, el papá, al principio no imaginó lo peor. Él simplemente pensó que su hija podría de repente haberse atrasado, estar en algún compromiso del que no pudo avisar. Tal vez ocupada con trabajo escolar o incluso, quién sabe, echándose una siesta en casa. Perdió la noción del tiempo, podría estar enferma. En fin, nada grave pasó por su mente, solo un descuido de su hija. Pero cuando fue a buscar a la pequeña Aide a la escuela y regresó a casa, eso fue como a las 3 de la tarde. Algo ya parecía fuera de lugar, porque la puerta principal de la casa estaba completamente abierta. En ese instante, un instinto de padre habló más fuerte. Había algo muy malo sucediendo. Hugo entró tranquilo a la casa y fue directo al cuarto de su hija, con la puerta cerrada. Y cuando la abrió, vino el shock. Allí, en el suelo, estaba Anel inmóvil, cubierta de sangre. La pequeña Aide, junto a su papá, fue la primera en ver a su hermana caída. La desesperación, claro, se apoderó de ellos ahí. La escena era tan brutal que era imposible creer en lo que estaban viendo. Cuando Hugo vio el cuerpo de su hija, su mundo simplemente se derrumbó, se vino abajo. Incluso en estado de shock, todavía logró hacer lo que cualquier persona, cualquier padre, haría en ese momento. Intentar, ¿no? Un suspiro de esperanza. Tomó el teléfono y llamó a emergencias de inmediato. Los gritos y el alboroto empezaron a llamar la atención de los vecinos que comenzaron a reunirse frente a la casa. En pocos minutos la tragedia ya era tema de conversación en toda la calle y pronto en toda la ciudad. Al final de cuentas, el crimen era demasiado brutal. Evitaba ese comportamiento y ambiente al que lamentablemente la gente ya estaba acostumbrada. El tema del tráfico de drogas y todo eso parecía bastante macabro, amigos. Una adolescente de 16 años, sin ningún involucramiento con cosas malas, asesinada así, dentro de su propio cuarto, de una forma bestial, impensable. La policía llegó rápidamente, aisló el área y comenzó la pericia técnica. El escenario era devastador. Cada detalle fue fotografiado, cada evidencia catalogada. Equipos médicos entraron para confirmar el fallecimiento y brindaron los primeros auxilios psicológicos a la familia, que estaba completamente destrozada. Mientras tanto, la policía tomaba declaraciones de vecinos, familiares, cualquier persona que pudiera ayudar a entender lo que había pasado ahí. Así, a primera vista, ¿no? Para que la policía empezara a seguir las líneas de investigación de inmediato. Pero el impacto fue tan grande que la prensa local, cuando se enteró de lo que estaba pasando, en minutos apareció por ahí. Reporteros rodearon la casa, entrevistaron al papá de Anel, a los vecinos y empezaron a informar todo lo que estaba pasando. Los titulares destacaban todo: la edad de la víctima, la brutalidad del crimen y principalmente el hecho de que no había ninguna señal de allanamiento en la casa, lo que daba lugar a creer en ese momento que Anel podía conocer a quien le hizo eso. En las redes sociales el tema explotó. Todo el mundo solo hablaba de eso. Toda la comunidad estaba en shock. Cientos de mensajes de indignación y apoyo a la familia empezaron a circular. Y todos querían saber quién podría haberle hecho eso a Anel.
Así que la investigación comenzó de inmediato. Cuando la policía llegó, el enfoque fue documentar cada detalle de la escena del crimen. Los peritos analizaron todo: la posición del cuerpo de Anel, los muebles alrededor, marcas de sangre, rasguños en las paredes e incluso heridas en las manos de la chica, indicando en ese primer momento que ella había intentado defenderse, que había luchado por su vida. Debajo de las uñas encontraron rastros biológicos, fragmentos de piel, posiblemente del agresor. Además, había señales de que alguien intentó limpiar parcialmente la escena del crimen, como si quisiera borrar lo que había pasado ahí. Luego, el informe inicial confirmó que Anel realmente había sido atacada con 65 puñaladas. 65. La fuerza y la repetición de las puñaladas mostraban que no se trataba de un simple impulso, sino de un acto de odio, probablemente premeditado. Otro punto que llamó la atención es que ninguna puerta ni ventana de la casa había sido forzada. No había señales ahí de entrada forzada, o sea, quien entró en esa casa lo hizo con la confianza de la víctima. Anel probablemente conocía al asesino o asesina, o incluso recibió a esa persona de forma voluntaria, la invitó a entrar. Y entonces surgió una pista crucial para la investigación. Algunos testigos dijeron haber visto, alrededor de la hora estimada del crimen, a una adolescente de cabello negro saliendo de la casa de Anel. Esa información se volvió el centro de la investigación. La policía entonces empezó a probar varias hipótesis. ¿Sería un asalto que salió mal? No se robó nada. ¿Un conflicto familiar? Tampoco. La familia era unida y sin peleas. Nadie en la región, entre amigos, familiares o colegas, nadie tenía una palabra para decir que pudiera indicar que la familia tenía un conflicto. ¿Algún enemigo? No. ¿Un crimen pasional entonces, tal vez? Al principio, ningún indicio de una relación complicada, porque tal vez lo primero que se piensa es en una relación romántica, ¿no? Hasta ahora, nada. La única explicación que tenía sentido era una venganza de repente. Celos, algo personal. Y fue ahí, juntando todas las pistas hasta ese momento, una adolescente saliendo de ahí probablemente, esa motivación pasional, ¿no? Un motivo personal. Fue ahí que surgió un nombre. El nombre se destacó y era Erandi Gutiérrez, la amiga, la mejor amiga. La investigación mostró que las dos se habían distanciado en los últimos meses y compañeros en común confirmaron que su amistad se había deteriorado. Erandi estaba diferente, cambió su estilo de vida, se acercó a la narcocultura, como mencioné antes, y empezó a publicar cosas algo extrañas en las redes sociales. Mensajes con un tono de hostilidad indirecta, probablemente dirigidos a la amiga, e incluso frases que sonaban como un evidente celo por algo. Además, sus características físicas coincidían con las descripciones de la chica que supuestamente fue vista saliendo de la casa de Anel en ese momento, en esa ventana de tiempo en la que habría ocurrido el asesinato. A partir de ahí, la investigación empezó a girar en torno a ese nombre, Erandi, y las evidencias que surgieron en los días siguientes harían que todo fuera aún más claro y más aterrador. Con el nombre en mente, la investigación profundizó en los detalles. Ahora, el objetivo de la policía era convertir una sospecha en una acusación sólida. Tras el crimen, los investigadores recopilaron declaraciones de vecinos, relatos de amigos y familiares y revisaron redes sociales. Entonces surgieron las primeras confirmaciones. Una cámara de seguridad, también de una tienda cercana, registró a una joven con características muy parecidas a las de Erandi Gutiérrez, caminando apresurada por los alrededores a la misma hora del crimen. Esa imagen aumentó la desconfianza, que ya era grande. Con eso, el perfil de Erandi empezó a ser analizado más a fondo. Los peritos forenses empezaron a revisar sus publicaciones antiguas en Twitter y Facebook, y lo que encontraron fue bastante alarmante y aterrador. Mensajes que entonces parecían simples desahogos de adolescentes rebeldes, ya sabes, lo que suelen publicar. Solo que con el tiempo esas cosas empezaron a sonar así. Amenazantes. Les voy a dar un ejemplo. El 5 de febrero de 2014, ella publicó lo siguiente: "Lo voy a enterrar antes de que termine el año". Ya el 23 de febrero, ella dijo: "Puede parecer que estoy tranquilo, pero en mi mente ya te eliminé 3 veces".
¿Todavía hay más? El 3 de marzo de 2014, ella publicó lo siguiente: tal vez no ahora ni mañana, pero pronto te aseguro que no quedará nada. Esas publicaciones aisladas, ¿verdad? Dirás, cosas de adolescentes, pero fueron hechas pocas semanas antes del crimen. Por eso la policía concluyó que Erandi tenía eso creciendo en ella, planeando quizá un ataque real. El tono, no, de rencor, enojo y resentimiento mostraba que había en ella, ahí, una motivación emocional fuerte detrás de todo lo que iba a suceder. Además de esas, también había otras frases, ¿ok? Bastante confusas y perturbadoras. Mira nada más, menos mal que nadie escucha lo que pienso. Eso también lo publicó en febrero, el día 14, ¿ok? En el mundo hay 7.000 millones de personas y solo me gustan 3. Eso lo publicó en marzo. Al principio, algunos investigadores pensaron que solo eran frases típicas de la adolescencia. Pero cuando cruzaron las fechas y el contexto, terminaron dándose cuenta de que esas publicaciones parecían una preparación emocional para el crimen. ¿Sabes algo que se va maquinando en la cabeza? Creando valor, razones mentales, ¿verdad? Algo así, una mente que va... ¿Sabes esa historia del taller del diablo en la mente vacía? Pues sí, al entrevistar a los amigos de Erandi, todos confirmaron el mismo patrón. Ella y Anel se habían distanciado y Erandi demostraba mucho celo por la popularidad y simpatía de su amiga, que seguía caminos más asertivos, digamos. Algunos compañeros contaron que a ella le molestaban las fotos que Anel publicaba en las redes sociales y llegó a decir que se sentía humillada. Lo que implica ahí de que, por el hecho de que Anel no tomó el camino que ella quería, se enojó mucho. Muy molesta porque la amiga prefirió su vida de siempre, ¿no? Entonces hay una connotación ahí de celos, de una obsesión, ¿no? ¿No creen? Coménteme aquí, porque cómo es eso, ¿no? Sentirse humillada, ¿por qué? Porque la amiga no fue. Entonces, en tu subconsciente, sabes en la mierda que te estás metiendo y quieres que la otra se joda contigo, ¿no? Hay un... ¿Puedes seguir ese, verdad? Es más o menos así, ¿no? En fin, y ante todo esto fue justamente con esa línea de pensamiento que surgió una posible motivación. Erandi pensaba que Anel había difundido fotos íntimas suyas en 2013, un año antes. ¿No es cierto? Algo que la familia de Anel siempre negó y que nunca fue comprobado tampoco por la policía. Pero para la investigación, lo que importaba en ese momento era que los celos y la rabia parecían haberse transformado en algo mucho más peligroso. Un instinto asesino. Y ahora, todo apuntaba a la conclusión inevitable. Erandi no era solo una sospechosa, era la principal sospechosa. Mientras la policía reunía pruebas concretas contra ella, la familia Baez, la familia de la víctima, vivía una verdadera pesadilla. Hugo, los hijos, no solo tenían que lidiar con el dolor de perder a la hermana, a la hija, sino también con algo que lo empeoraba todo, que era la exposición del caso. El caso de Anel aparecía en periódicos, sitios web y redes sociales, generando rumores, acusaciones y especulaciones constantes. Y la familia, ya hecha pedazos, apenas podía respirar en medio de tanta tensión. Quisiera hacer un paréntesis, porque por eso a veces evito hablar de un caso reciente. Todo es muy especulativo, ¿verdad? El último que hice, así que estaba en esa locura de reportar las cosas, fue el del chico de Interlagos, ¿verdad? ¿Viste cuántas cosas cambiaron? El otro, el de Larisa Rodríguez, también allá, ¿verdad? Que fue envenenada ya por el esposo, por la suegra y todo eso. Las cosas van cambiando, muchas cosas van pasando. Entonces, respira, espera a que la investigación haga su informe. Termine la investigación y ahí lo mostramos, si no todo es especulación. Es complicado, ¿no? Para quien está ahí en el ojo del huracán. En fin, chicos, seguimos aquí con el caso de Anel, días después de todo esto. De todas las investigaciones, todas las pruebas ya reunidas por la policía, ocurrió el velorio de Anel. Cientos de personas fueron a despedirse de ella, ¿verdad? Todos en la ciudad conocían y apreciaban a la chica. Sabían que era buena persona. Pero algo en ese velorio llamaba la atención. Incluso eso hizo el ambiente tenso. Erandi y su mamá aparecieron en el velorio para dar el pésame. No mencionan a la mamá, supongo que también la engañaron. La presencia de la amiga fue un shock ahí, porque muchos ya estaban, ¿verdad? Ese rumor ya circulaba y había filtraciones, por lo que muchos sabían que ella era la principal sospechosa de la policía. Y aún así, ahí estaba ella cabizbaja, ¿verdad? Con manga larga cubriendo brazos y manos. Pero la tensión en el momento en que ella entró era palpable incluso.
En ese escenario silencioso y triste ocurrió una de las escenas más impactantes de este caso. Mientras el ataúd de Anel era velado, las autoridades llegaron discretamente al lugar, sin sirenas, sin alboroto. Simplemente caminaron hasta Erandi. Ahí, frente a su familia, compañeros y toda la comunidad, le pusieron las esposas. El arresto de una adolescente en el propio funeral de su mejor amiga se convirtió en noticia nacional. La mezcla de amistad, traición y violencia hizo que el caso adquiriera un aura trágica, casi cinematográfica. En la comisaría, Erandi mantuvo la calma, lo negó todo, dijo que no tenía nada que ver con ese crimen, pero las pruebas ya lo demostraban. Y todo México quería saber qué había pasado realmente entre esas dos amigas que un día parecían inseparables. El caso fue llevado al sistema de justicia para adolescentes, ya que Erandi era menor de edad. Así, en junio de 2014, el Tribunal de Primera Instancia de Culiacán analizó las pruebas, el cuchillo, los testimonios y los mensajes amenazadores y sentenció a Erandi a 7 años de reclusión en el Centro de Internamiento para Adolescentes allá en Culiacán. Pero la historia no termina ahí. Un año después, en junio de 2015, el Poder Judicial de Sinaloa anuló la decisión por una cuestión técnica. El caso debió haber sido juzgado en Los Mochis y no en Culiacán. Mientras tanto, Erandi permanecía internada. Esas burocracias, ¿verdad? Esa cosa de la letra de la ley que uno dice, caray, pero espera, pero ya fue juzgada. ¿Qué hay de malo en la cosa en sí, no? En el juicio en sí, en las pruebas que se reunieron, en las evidencias, en los testimonios presentados. ¿Qué tiene de malo? ¿Fue por ser otro distrito? Amigo, qué raro, viejo. Incluso puedes decir, no, estuvo mal, eso no está en la ley. Ok, pero amigo, en fin. En julio de 2015, el proceso fue transferido al juzgado especializado para adolescentes de Los Mochis, donde debía estar. Las nuevas audiencias sacaron a la luz los mismos detalles macabros de 65 puñaladas, mensajes de odio, el contexto de humillación en las redes sociales que la niña alegaba. La fiscalía reforzó la gravedad del crimen, mientras que la defensa intentó destacar la vulnerabilidad emocional de Erandi y también el impacto de un ciberacoso. Después de largas deliberaciones, el juez confirmó la sentencia original. Ah, ¿en serio? 7 años de internamiento. Pero en 2017 hubo un cambio en la Ley Federal de Menores que redujo ese tiempo máximo de reclusión a 5 años. Y así, el asunto retrocedió para beneficiar a nuestra Erandi. Y como ella ya participaba en programas de rehabilitación, realmente terminó beneficiándose de esa regla. El 22 de septiembre de 2017, tras 3 años y medio internada, ella fue liberada y pudo vivir su vida. La noticia evidentemente dividió opiniones. Para algunos era justo que la joven tuviera una segunda oportunidad en la vida. Para otros, la liberación temprana era una afrenta a la memoria de Anel. Pensaba esperar al final para preguntarles, pero comenten, ¿qué opinan? ¿Es una nueva oportunidad para ella o una ofensa a la memoria de Anel, quien recibió 65 puñaladas en su cuarto por una amiga a la que dejó entrar? ¿No es así? Porque una, paranoica, empezó a inventar cosas y quería arrastrar a la otra a su camino de porquería. La otra, más sensata, dijo, no voy, no vas ni madres, voy y te mato. ¿Entendiste? Entonces coméntame ahí, ¿segunda oportunidad o afrenta a la memoria de Anel? ¡Puta madre! El caso de Anel Báez levantó discusiones en todo México sobre el papel de las redes sociales en la escalada de conflictos entre adolescentes. Realmente es un peligro eso. Sobre la legislación juvenil y la importancia de vigilar el comportamiento de los jóvenes en el mundo virtual. Y aquí queda un mensaje, entonces, ¿no? Ante esto, para todos nosotros, principalmente padres responsables de preadolescentes, adolescentes, ¿realmente sabes con quién ha estado interactuando tu hijo en línea? ¿En aplicaciones que tal vez no conozcas? ¿En juegos que tienen la posibilidad de chat? Para finalizar, dejo aquí una frase del papá de Anel, el señor Hugo Báez, a quien, a pesar de todos estos años que han pasado, le enviamos nuestras sinceras condolencias. Mira, el papá de Anel falleció en 2025. Él dejó una frase que resume el sentir de quienes conocen este caso. La ley se cumplió, pero la justicia no. ¿Alguien no está de acuerdo con el señor Hugo? ¿De qué lado estás? ¿Segunda oportunidad o una ofensa a la memoria de Anel? La libertad de esa fulana para vivir su vida, ¿no? Porque ella estuvo 3 años en cárcel. Encarcelada, no, ¿verdad? En esos programas de rehabilitación.
Entonces, 16, 17, 18, 19, ni siquiera tiene 20 hoy, ¿no? Eso pasó en 2017. Hoy ya debe estar rondando los 30, pero la pregunta sigue siendo la misma, ¿no? La familia de Anel, ves que su pobre padre ya falleció, ¿no? Tiene hermanos y todo eso. Demasiado triste, ¿verdad? Espacio Terapeuta, deja tus comentarios para platicar. Gracias por tu compañía. Un beso del pelirrojo. Nos vemos en el próximo episodio.